Un cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Torres Rincón y voy a empezar hablando de los antecedentes de los derechos humanos. Originalmente, las personas tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con letras proclamaciones escritas, se considera la primera declaración de los derechos humanos en la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente en Roma. Los avances más importantes desde entonces incluyen: en 1215, la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. 1628, la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 1787, la Constitución de Estados Unidos de América. Es la ley fundamental del sistema de gobierno federal estadounidense y define los derechos básicos de los ciudadanos. 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento francés que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 1864, la Primera Convención de Ginebra, estableciendo las normas para las leyes internacionales. 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclamaba los 30 derechos que corresponden a todo ser humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de millones de personas murieron. Adicionalmente, esos que perdieron sus vidas luchando. Los nazis en Alemania mataron a millones de personas a sangre fría. Cuando la guerra terminó en 1945, las naciones victoriosas se reunieron para decidir cómo evitar que tales actos sucedieran nuevamente. Ellos formaron las Naciones Unidas para el progreso de los derechos humanos y la paz. Las Naciones Unidas crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento sobre derechos humanos verdaderamente universal. Eleanor Roosevelt, la mujer que dirigió el comité que creó este documento, estableció que la declaración garantiza los derechos para toda la humanidad. Las Naciones Unidas también dieron otros pasos. Uno de ellos fue la creación de tratados internacionales para proteger los derechos humanos, un proceso que tomó casi 20 años. Los tratados internacionales son leyes acordadas por muchos países, así que se aplican no solo en país, sino en todos los países que estuvieran de acuerdo. Los países que pertenecían a las Naciones Unidas también llevaron estos derechos al resto del mundo. Como resultado, hoy en día la legislación básica de muchas naciones incluye los derechos contenidos en la Declaración.